Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos. Apague su cámara y micrófono, Ángelo. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a este ciclo de conferencias, ya nuestra última charla con una ponente que nos va a brindar todo su desarrollo de investigación. Como es de costumbre, este ciclo de conferencias denominado La iconografía en el Neotrópico de los Andes septentrionales, el cual fue organizado por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas y el Club AD14 de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. En todos estos días que hemos estado nosotros dando esta conferencia, compartiendo con ustedes y con nuestros invitados y todo el público, nuestros invitados, y esta última, Tami, va a exponer los resultados de su investigación realizada en una parte de la Amazonía ecuatoriana. Para un mejor desarrollo del evento, se ha organizado una ponencia por día, como lo hemos venido haciendo, y que se está siendo retransmitida a través de Facebook Live, donde nuestros conferencistas están compartiendo sus propuestas de trabajo, sus planes metodológicos de desarrollo, de toda la investigación arqueológica. Cada conferencista tiene un tiempo estimado de 30 minutos para luego responder a las preguntas del público, las cuales serán recogidas a través de la sección del chat de comentarios con sus respectivos nombres. A continuación doy paso a la señorita María Elizabeth Carrasco Freire, quien presentará a nuestra invitada. Bueno, sean bienvenidos a este ciclo de conferencias que hemos denominado Iconografía en el Neotrópico de los Andes septentrionales, el cual tiene como objetivo conocer el estado actual de los estudios iconográficos a través de las investigaciones realizadas por nuestros conferencistas. El día de hoy tenemos como ponente a la licenciada Tamia Viteri Toledo, de la cual me permito leerles su vida curricular. Tamia Alexandra es antropóloga con mención en arqueología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha trabajado como investigadora en la Escuela de Antropología de la PUCE y actualmente es técnica en arqueología del Instituto Metropolitano de Patrimonio, IMP. Además, tiene varias publicaciones académicas sobre temas relacionados a la arqueología amazónica, iconografía cerámica y etnoarqueología. Bueno, sin más preámbulo, damos paso a la ponencia titulada Una aproximación iconográfica a las urnas funerarias de la fase Napo de la Amazonía ecuatoriana. Bueno, muy buenas tardes con todos y bueno, agradeciendo primeramente la invitación por parte de la SPOL y de los estudiantes de la universidad por esta invitación a la charla. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de mi trabajo de tesis que realicé para mi tesis de licenciatura, que es básicamente un análisis iconográfico sobre las urnas funerarias de la fase Napo. Y bueno, con ello vamos a dar inicio. El objetivo general con el que yo me planteé empezar esta investigación, primeramente porque, digamos, en la zona de la Amazonía Norte, existen muy pocos estudios académicos sobre las culturas que habitaron en esta región y precisamente ese es uno de los grandes limitantes para ampliar el conocimiento que nosotros tenemos sobre esta región. Y es en este sentido que, dado que en esta zona norte de la Amazonía tenemos una de las culturas, por así decirlo, que presentan el material más estilizado e icónico en esta región, pues decidí centrarme específicamente en el material cerámico de la fase Napo y específicamente en las urnas funerarias, precisamente por su gran riqueza iconográfica
Y es en este sentido que yo en esta presentación me voy a centrar específicamente en la pintura corporal que se presentan en estas urnas, ¿no? Y entonces con este tema de investigación es que yo me planteé en un inicio, primeramente verificar si es que en estas urnas funerarias, digamos, se presentan patrones en la construcción de sus diseños que impliquen algún tipo de comunicación visual sobre la estructuración ideológica o social de la fase Napo, ¿no? Y es en este sentido que vamos a ver, pues, si encontramos estos patrones que en un inicio me propuse como pregunta de investigación también. Bueno, para empezar un poco con la fase Napo y dar un pequeño bagaje sobre esta cultura, la fase Napo se ubica como lo mencionaba, en la Amazonía Norte, específicamente en las provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo. Es en estas tres provincias que pues hemos encontrado vestigios asociados a esta cultura amazónica, ¿no? Y bueno, las primeras investigaciones que tenemos sobre esta fase se remontan a la década de los años 60, precisamente con la investigación que realizó Clifford Evans y Betty Meggers en la ribera del río Napo. Y es en esta investigación de estos arqueólogos que se logra establecer, digamos, la primera cronología para la Amazonía Norte, en donde se encontramos primeramente la fase Yasuní, que estamos hablando más o menos de aproximadamente el 50 antes de Cristo. Luego vamos con la fase Tibacuno, ya para el desarrollo regional. Y por último, se logra identificar a la fase Napo, que, digamos, si queremos enmarcarlo dentro de la gran cronología para el área ecuatoriana, pues estamos hablando del periodo de integración y específicamente unos rangos cronológicos entre el 1168 al 1480 después de Cristo. Es importante mencionar que esta cronología hasta el momento, hasta hoy en día, sigue siendo aún el marco de referencia más importante que tenemos, dado que después de esta investigación, pues vino y seguimos, ¿no? Digamos, con un largo proceso digamos, de trabajos de arqueología de rescate que realmente no hemos, digamos, no han proporcionado muchos datos de manera sistemática para, digamos, complementar hoy en día la información que tenemos sobre la cultura Napo, ¿no? Es así que la investigación de la década de los 60 por Evans y Meggers todavía continúa siendo el principal referente, tanto cultural y cronológico para esta fase. Ahora, es importante mencionar que esta fase pertenece también a la amplia tradición polícroma amazónica, es decir, la tradición polícroma amazónica es una tradición que se expande desde la Amazonía Central en Brasil, más o menos en la confluencia de los ríos Negro y Solimões, y desde ahí pues empieza la expansión de esta tradición, como lo mencionaba, desde Brasil hacia las estribaciones andinas tanto de Colombia, Ecuador y Perú. Y precisamente la fase Napo es una de las fases más tardías que pertenecen a la tradición polícroma. Esta tradición polícroma justamente se caracteriza, bueno, primeramente por este uso de urnas funerarias para entierros secundarios, que es una de las principales características que, digamos, tienen en común todas las fases y subtradiciones que pertenecen a este grupo. Y al mismo tiempo comparten por así decirlo, un complejo grupo estilístico y morfológico a nivel cerámico, ¿no? Es uno de los cuerpos cerámicos más estilizados y más complejos que tenemos en la Amazonía, como podemos ver en la imagen superior de acá. Podemos precisamente ver estos materiales que son altamente estilizados, ¿no? Y por ejemplo, este cuenco carenado que según las clasificaciones de los colegas en Brasil, se los denomina cuenco con falange mesial, es uno también de los principales indicadores que presentan todos estos grupos pertenecientes a la tradición polícroma amazónica. Y como su nombre mismo le indica, esta tradición se denomina así por el uso principalmente de tres colores en la cerámica, que es el blanco, el negro y el rojo, como podemos ver en estos ejemplos, ¿no? He puesto también otros vestigios de la cultura material, como por ejemplo las hachas pulidas. En el centro tenemos esta figura de precisamente una urna funeraria y tenemos también al mismo tiempo otras morfologías cerámicas como platos, sellos, cuencos, en fin, que también hacen parte de esta cultura material. Ahora, es importante también mencionar que a la fase Napo se la ha asociado largamente con la expansión de los grupos lingüísticos tupi-guaraní,
y específicamente para la fase Napo con los omaguas. Y aquí he puesto en la parte inferior una foto, ¿no?, de el dibujo que se realizó en una expedición en los años 1700 de los grupos omaguas que todavía habitaban en esta zona, ¿no? Y digamos, en las crónicas tenemos amplia información acerca de este grupo de los omaguas y asimismo también de sus prácticas funerarias. Aquí les he puesto igual unos ejemplos, ¿no?, de las urnas funerarias que analicé. Y bueno, estas urnas funerarias en general presentan entierros secundarios. Evans y Megers habían planteado que probablemente primero se incineraban a los cadáveres, y en algunos casos también se hablaba de incineraciones incompletas. Y pues la desarticulación de los huesos también es importante, ¿no? Y bueno, aquí también les he puesto, este es un ejemplo también de uno de los restos óseos que tenemos pintados con diseños típicamente Napo. Ahora, es importante mencionar que si bien para otros grupos de la tradición polícroma amazónica, especialmente en Brasil, tenemos mayores contextos arqueológicos sistemáticos, para la fase Napo, pues lamentablemente no tenemos contextos arqueológicos sistemáticos sobre las prácticas funerarias, sino únicamente estos remanentes, como podemos ver en estas imágenes, pues que nos están a nosotros indicando que estos recipientes precisamente tienen esta función de ser urnas, ¿no? Además de su asociación también con otras urnas, digamos, de la tradición polícroma amazónica que manejan las mismas morfologías para ser contenedores de estos entierros. Bueno, continuando un poco ya con el marco teórico y metodológico que usé para el desarrollo de mi tesis. Bueno, primero yo realicé un abordaje multidisciplinario, ¿no? En este sentido, pues yo tomé tanto un marco teórico desde la iconografía con una influencia cenótica, y también lo complementé para la parte interpretativa de mi material con una aproximación etnoarqueológica con ceramistas quichua amazónicas. Entonces, empezando con el primer marco teórico metodológico, con la iconografía, como ya hemos venido mencionando en todas estas ponencias del ciclo de iconografía, pues precisamente esta línea nos indica a las imágenes como transmisoras de mensajes y significados específicos, ¿no? Y es en ese sentido que estamos nosotros entendiendo a la imagen como una comunicación visual. Y en este sentido, consideré que la semiótica era una metodología propicia para complementar a la iconografía, precisamente porque la semiótica considera a todos los sistemas culturales como sistemas de comunicación. Es decir, en este sentido, la producción artística y de manera más específica la producción de la imagen se puede considerar como un sistema de comunicación. Y al considerarlo como este sistema, pues va a estar basado en un sistema de signos que nos van a transmitir mensajes específicos, ¿no?, a través de ciertos códigos. Y en el caso de la iconografía y de la semiótica, el tipo de código, porque digamos cada lenguaje maneja un código diferente. Y en el tipo de lenguaje visual, el código que se utiliza para analizar es el código icónico. Y este código icónico, a su vez, está compuesto de 3 elementos que son importantes para el análisis de la imagen, como son las figuras, los signos y los enunciados o semas, ¿no? Entonces, las figuras es, digamos, la primera instancia que nosotros tenemos para reconocer una imagen, y que principalmente se da a través de figuras geométricas, como los he puesto en este ejemplo de acá. Tenemos círculos, rombos, es decir, esa es la primera aproximación que nosotros tenemos hacia una imagen, ¿no? Las formas básicas, las formas geométricas. Luego ya cuando pasamos a los signos, pues los signos ya nos hablan de una unión ya de varios elementos que nos permiten identificar pues imágenes mucho más complejas, para finalmente ya pasar al enunciado o sema, que ya es, digamos, la imagen total que nosotros tenemos sobre un determinado motivo. Y en este ejemplo les he puesto al final, este es un borde de uno de los platos pertenecientes a la fase Napo, cuyo borde representa al cuerpo de una boa constrictora. Entonces, en este sentido, como podemos ver, cada uno de estos elementos, al final de cuentas, a mí me va a decir que pues lo que estamos tratando de representar, ya sea con cualquiera de estos elementos, pues es al fin y al cabo el código icónico de la boa constrictora, ¿no? Como para ponerles un ejemplo que quede un poco más claro. Ahora,
Aparte del código icónico, yo también recurrí a otros elementos narrativos, como por ejemplo las metáforas, precisamente porque las metáforas nos permiten entender a una imagen que muchas veces no corresponde a un significado literal, ¿no? Es decir, a veces tenemos, por ejemplo, la imagen de la boa constrictora, pero no necesariamente esa imagen va a representar ese animal. Es decir, puede representar otros elementos, puede tener otros significados. Y en ese sentido, pues se vuelve un signo polisémico al tener diferentes significados al mismo tiempo, ¿no? Y es importante también mencionar el componente de la sinécdoque, que es una parte de la metáfora, en el que una parte puede representar a todo el elemento, como los mencionaba anteriormente. Por ejemplo, el rombo puede significar a toda la imagen completa de la boa constrictora. Por otro lado, complementando ya con un marco etnoarqueológico, bueno, la razón, digamos, por la cual yo decidí específicamente trabajar con ceramistas quichua-amazónicas es porque me parecía muy importante tener la oportunidad primeramente de acercarme a vivenciar una ontología propia de foresta tropical y especialmente de la Amazonía. Creo que en ese sentido es importante tenerlo como marco de referencia. Y bueno, la etnoarqueología en sí es el estudio, digamos, de cualquier sociedad viva, no únicamente local, sino de todas las sociedades vivas, que nos permitan a nosotros explorar otras formas de pensamiento para, de cierta manera, contextualizar también las interpretaciones que nosotros vamos realizando, ¿no? Y en ese sentido, pues, nos sirven como un marco referencial y comparativo. Ya entrando más específicamente al análisis de la pintura corporal de las urnas, pues bueno, primeramente debo mencionar que el material con el que yo trabajé es material exclusivamente de museos, ¿no? Especialmente del MACO, que es el que presenta la mayor colección de las piezas de la fase Napo, pero también otros museos, como por ejemplo el Casa del Alabado, el Billbauer de la Católica, o el Jacinto Gijón Camaño también. Y en este sentido yo utilicé una muestra de 79 urnas que presentan, digamos, sus diseños más del 50% para poder tener un análisis más certero. Y pues como vemos en este ejemplo, yo lo que hice fue digitalizar la imagen, digamos, en una sola dimensión, ¿no? Bueno, antes de empezar con la pintura corporal, pues fue importante primeramente verificar qué tipos de formas teníamos en urnas funerarias. Y en este sentido, pues yo identifiqué 4 grupos morfológicos principales. El grupo 1, que pertenece a las figuras antropomorfas. El grupo 2, que son las urnas no figurativas. El grupo 3, urnas zoomorfas. Y por último, un grupo de urnas híbridas, en donde se entremezclan formas que pueden ser tanto entre personajes antropomorfos, zoomorfos, u también, digamos, otros seres ya de la ecología simbólica de la fase Napo. Bueno, continuando con el análisis de la pintura, al principio yo tenía como interés, digamos, verificar si es que en los motivos específicos de la pintura corporal, pues había un sistema de convención, había, por ejemplo, ciertas repeticiones, ciertos patrones que a mí me permitan identificar algún sistema de convención en estos motivos. No obstante, al digitalizar los mismos y al hacer el análisis ya de estos, pues me di cuenta que cada composición en las urnas funerarias es diferente. Es decir, parece ser que se está personalizando el tipo de pintura que se está haciendo en cada urna, ya que a nivel general de la composición, pues ninguna composición pictórica se repite en otra urna. En este sentido, consideré necesario buscar este principio de estructuración o este principio de convención en otro nivel, en otra dimensión. Y es en este sentido, pues, que el trabajo etnoarqueológico con las comunidades quichua-amazónicas, con los ceramistas, pues me ayudó muchísimo para identificar también en las urnas Napo otros tipos de sistemas de estructuración. Y es en este sentido, pues, que lo que primero resalta a la vista es que estas urnas, primeramente, se delimitan los campos decorativos que se van a pintar, ¿no? Es decir, no se pintan indistintamente digamos, en lugares al azar, sino que se delimitan estos campos con bandas superiores e inferiores, como tenemos en el primer ejemplo de arriba, que es, en este caso tenemos un solo campo decorativo para las urnas, y ahí complementamos con toda la imagen.
Tenemos otro grupo en donde tenemos 2 campos decorativos para las urnas que generalmente se dividen en partes posteriores y delanteras, como por ejemplo en este caso, y yo he repetido aquí al final la imagen primera. Y por último, 3 campos decorativos que principalmente se dan en las urnas antropomorfas, en donde los contornos corporales vienen a ser estas bandas delimitadoras para digamos, para que sean el área exclusiva en donde van a realizar los diseños, ¿no? Como les mencionaba, este sistema de estructuración es similar al que se usa en la cerámica quichua y también en otras cerámicas polícromas de grupos amazónicos, como por ejemplo en los cocamas y shipibo conivos, que se utiliza la misma estructuración, es decir, primero se realiza una banda delimitadora, en el caso quichua se le denomina mama churana o la línea madre, y una vez delimitadas estas bandas, pues al interior se empiezan a realizar estos otros diseños que se les denomina ushushi churana o líneas hijas, ¿no? Entonces, en este sentido, en el caso de la fase Napo, pues también hemos identificado otros elementos u otros patrones de cómo están constituidos estos diseños. Y en este sentido, pues he encontrado que estos diseños se estructuran mediante 3 elementos principales. Por un lado tenemos las líneas primarias, que como podemos ver en la imagen, son las líneas de color negro, que van a ser las primeras líneas en realizarse y en estructurar el diseño, ¿no? Estas líneas pueden variar en su grosor, pueden ser delgadas, finas, líneas continuas, líneas punteadas, pero siempre estas figuras van a ser figuras amplias, más o menos entre 2 y 3 figuras para estructurar todo el campo decorativo. Luego se complementa con líneas secundarias que generalmente se derivan de las primarias y siempre van a estar adosadas, ¿no? En este caso las he puesto en color plomo para que veamos siempre van a estar unidas a las líneas primarias. Y por último, las formas aisladas, ¿no? Que pueden ser tanto figuras abiertas o cerradas. Y pues en este sentido, estas formas aisladas generalmente se usan para complementar estos espacios vacíos dejados entre las líneas primarias y las líneas secundarias. Pero lo importante es que estas formas nunca van a estar adosadas a las otras líneas, ¿no? Y es decir, son estas formas aisladas o motivos aislados los que de cierta manera se pueden descomponer para un análisis. Y estas se clasifican en formas simples, una sola imagen, formas compuestas, en donde ya se unen varios elementos y ciertas formas zoomorfas, aunque en la mayoría vamos a encontrar formas abstractas. A raíz de la unión de estas, digamos, de la estructuración con estas líneas, pues pude identificar 4 categorías principales, de estas se derivan algunas otras, pero aquí les he puesto las más importantes, en donde, por ejemplo, en la categoría A va a ser, o sea, las líneas primarias siempre van a ser bandas gruesas que van a estructurar todo el diseño, mientras que la categoría B, por ejemplo, siempre van a ser únicamente el uso de líneas de bandas finas. La C, que ya es una categoría compuesta en donde se entremezclan estas diferentes categorías. Y también la categoría C, en donde tenemos un fenómeno diferente en la estructuración del diseño, en donde tenemos más una especie de pintura negativa, ¿no? Entonces, donde nosotros, digamos, mediante nuestra interpretación podemos ver o la figura plasmada en negro o la pintura plasmada más en blanco, ¿no? Y por último tenemos una última categoría, que es la categoría, la he denominado atípica, porque de esta tenemos solamente 2 urnas en donde son mucho más figurativas en sus diseños y en donde podemos reconocer ya imágenes zoomorfas, en este caso una serpiente, ya de una manera mucho más clara, a diferencia de las otras categorías que se tornan mucho más abstractas. Bueno, como les había mencionado, yo proponía un sistema específico de construcción de este diseño que a su vez tiene también un orden específico de pintado. En este sentido, como podemos ver en la imagen superior, en este caso primero se realizarían estas líneas primarias que yo les mencionaba, que son generalmente figuras amplias para estructurar el campo decorativo. Después de este proceso de pintado, pues se empiezan a añadir estas líneas secundarias
que van a tener esta función de conectores entre las líneas primarias y secundarias, van a unir las imágenes. Y por último, como podemos ver al final, tenemos la adición de estas formas aisladas para complementar todo el campo decorativo y de cierta manera saturar la imagen, ¿no? Entonces, en este sentido, se ha propuesto que para la iconografía de las urnas Napo, pues podemos hablar de lo que se denomina artísticamente horror vacui, que significa miedo al vacío, es precisamente este miedo de dejar espacios vacíos y por lo tanto saturamos todo el campo decorativo, ¿no? Por ejemplo, en nuestro entorno ya mucho más actual podemos compararlo con el arte barroco, que también tiene esta misma intención, que es de saturar todos los campos decorativos, decorar al máximo estos espacios. Y esto pues se le conoce como horror vacui. Ahora, otra cuestión también importante en esta iconografía es que la composición, digamos, completa, general, pues nos está otorgando también a nivel visual una especie de patrón de ritmo y movimiento de estas imágenes, ¿no? Que eso también es importante, la intención de dar una cierta movilidad a lo que se está pintando. Ahora, como les mencionaba, justamente estas composiciones se caracterizan por ser figuras únicas, es decir, como podemos ver en los ejemplos que he presentado, ninguna composición general se repite con otra, ¿no? Entonces, en este caso, para la fase Napo parece ser muy importante el resaltar la capacidad de agencia y de libertad artística del artesana o del artesano que está realizando estos diseños. Y esto también tiene bastante semejanza con las cerámicas polícromas herederas amazónicas, como por ejemplo los quichua, cocamas, shipibos conivos, andoas, que tienen esta misma estructuración, es decir, cada cerámica es pintada de una manera individual y diferente, y en el caso de estas culturas contemporáneas, pues lo que se pinta está muy ligado a la experiencia personal e individual de cada alfarera, ¿no? Y al conocimiento de cada una de ellas y cómo se relacionan con su entorno. Entonces, en este sentido, pues también ciertas prácticas un poco más a nivel de ritual también son importantes para la elaboración e inspiración de estos diseños, ¿no? Que las alfareras pues recurren para la inspiración o también de las prácticas de sus vivencias diarias. Entonces, como les mencionaba, en la iconografía Napo es sumamente importante crear con las imágenes de estas ilusiones ópticas que se les puede también llamar como trap minds, en donde, por ejemplo, en algunos grupos contemporáneos, también como por ejemplo en los shipibos conivos, la principal intención de crear este tipo de imágenes muy similares a las Napo es de cierta manera que estas imágenes vengan a tener una especie de función apotropaica, es decir, una especie de función mágica de protección, en donde la persona que vea, es decir, el espectador, no sepa exactamente cómo está estructurada esta imagen, cómo sigue, porque como si podemos ver en este ejemplo, parece todo una especie de laberinto, y por lo tanto no se afecta a lo que está al interior de estas vasijas. Y bueno, también por otro lado, otra de las características importantes de la iconografía Napo es la asimetría en la imagen, ¿no? Es decir, no tenemos realmente una imagen, digamos, motivos que se repitan en una misma frecuencia o que, digamos, tengan una especie de función de espejo en donde es la misma imagen que se está realizando, sino que como podemos ver en este ejemplo, toda imagen está llena de motivos asimétricos. También, por otro lado, tenemos el tema de los motivos desdoblados, que ya se han encontrado también en otras iconografías de otros grupos pertenecientes a la tradición polícroma amazónica, como por ejemplo en la fase guarita, que tenemos también estos patrones similares de representación, ¿no? Y en estos motivos desdoblados lo que sucede es que una imagen a su vez puede generar otra imagen, ¿no? Y depende mucho del espectador lo que se vea primero. Como por ejemplo tenemos en la actualidad ahora estas imágenes que a veces son figuras humanas con animales, pero depende de la mente de cada persona ver qué imagen ve primero. Y es precisamente la intención que se tiene en estas composiciones pictóricas de las urnas Napo y también en otros corpus cerámicos, como por ejemplo en la fase guarita, como los ejemplos que les he puesto aquí, ¿no? Tenemos estas imágenes, probablemente ciertas formas que nos recuerdan algún motivo zoomorfo, pero que a su vez forman un rostro, ¿no? Igual tenemos el mismo caso en la imagen inferior.
Bueno, aparte de estos elementos iconográficos que les he mencionado, también logré identificar ciertos niveles de representación de la imagen, y esta ya es más la propuesta que yo hago, en cuanto a las diferentes formas de aprehensión que tiene o que tuvo la población de la fase Napo respecto a plasmar su arte, ¿no? Entonces, en este sentido, yo propongo que la fase Napo está plasmando artísticamente en tres niveles de representación de la imagen. Por un lado, vamos a tener formas estilizadas y naturalistas. Luego vamos a tener una simplificación de la forma, que es justamente lo que les mencionaba al inicio, que es la metonimia, para pasar a una reducción mínima de un solo elemento que ejemplifique a toda la imagen, ¿no? Si bien tenemos este proceso de llegar de formas estilizadas a la reducción mínima de un elemento, yo no quiero proponer que es digamos, una evolución lineal del motivo, ¿no? Sino que estas tres formas de representación más bien pueden darse las tres al mismo tiempo en una sola urna, es decir, es más un tipo de representación cíclico, más que una representación lineal del motivo. En este caso, les he puesto como ejemplo aquí también unas cerámicas de la cultura quichua, porque la cultura quichua también maneja este mismo sistema de representación de la imagen en tres niveles, ¿no? Desde formas estilizadas, como podemos ver aquí la imagen de esta serpiente, aquí que ya empezamos a tener una simplificación más de los motivos, es decir, solo el cuerpo mediante rombos, y finalmente acabamos únicamente con el rombo. Entonces, es este mismo proceso que se da en la fase Napo, pero como les mencionaba, son procesos que se producen al mismo tiempo, ¿no? Que pueden producirse en un mismo soporte. Entonces, en el caso de la fase Napo, podemos ver aquí, tenemos en la imagen superior de rojo, esta serpiente que, un poco comparándola con la ecología que existe en la Amazonía, pues tiene bastante similitud tanto con la boa constrictor, como podemos ver en este ejemplo de aquí, y también la serpiente X, o Botrops atrox, como podemos ver aquí, ¿no? Entonces, en la figura A y B. Entonces, parece ser que esta imagen superior de la urna, pues, está a su vez mezclando estos dos tipos de serpientes. E igualmente en la imagen inferior, pues, vemos claramente la representación de una serpiente. Luego de este proceso pasamos a una simplificación y abstracción de la forma, como podemos ver en estos ejemplos, en donde ya, por ejemplo, el cuerpo de la serpiente se lo simplifica, se lo hace más en estas líneas curvas, y pues las cabezas pasan a tomar ya una forma más triangular. Y estas son otras formas, estas formas de espirales, de heces, son otras formas de abstracción de la imagen. En ese sentido, también les he puesto ejemplos de otros motivos en grupos cerámicos de la tradición polícroma, como por ejemplo en los motivos Marajoara y Guarita de Brasil, en donde pues tenemos elementos similares a la fase Napo, ¿no? En el caso de Guarita, pues tenemos mucho más claro el elemento de esta serpiente, y pues a su vez la simplificación en formas de heces, ¿no? Muy similar a los motivos Napo. Perdón. Y bueno, por último, pues pasamos a la reducción mínima del elemento, en donde en el caso de las ondas Napo muchas veces nos encontramos con estos motivos sueltos que probablemente están ejemplificando ciertos motivos específicos de las pieles de serpientes, como podemos ver en estos ejemplos, la boa constrictor, tenemos acá la boa arcoiris, la anaconda, ¿no? Estos motivos. E igualmente acá les he puesto otros ejemplos para comparar con otros ceramios de la tradición polícroma amazónica, en donde hay mucha similitud en cómo se representan las cabezas de las serpientes, por ejemplo. Estos elementos de la izquierda son de la fase Napo, y acá tenemos de la fase Guarita, e igual el tema de colas, ¿no? Que se asemejan mucho a estos otros grupos culturales. Ahora, también en la fase Napo encontramos en menor medida otras formas zoomorfas y de cierta manera híbridas también, o quimeras amerindias, que es un concepto bastante desarrollado también para estas formas híbridas, específicamente para las ontologías amazónicas. Y en este caso, pues, he identificado ciertas formas que pueden asemejarse a posibles monos o reptiles, como podemos ver en estas imágenes, ¿no? Sin embargo, tienden a la abstracción y probablemente están mezclando varias formas
zoomorfas o de otros seres. Y ahora, ya para ir finalizando, pues es importante también que no dejar digamos, de lado este grupo de urnas híbridas que son importantes también en la fase NAPO. Y es interesante que a nivel de ontologías amazónicas y para otras fases arqueológicas se ha venido proponiendo un enfoque perspectivista con el que estoy bastante de acuerdo, en donde probablemente estos seres híbridos, precisamente la intención de estos sea ejemplificar una especie de metamorfosis o de transformación de cuerpos entre diferentes seres, ¿no? Que es precisamente este enfoque perspectivista. En las ontologías amazónicas, inclusive en los grupos actuales, pues digamos, se cree que es factible dar esta transmutación entre cuerpos, digamos, humanos y cuerpos animales o de seres supranaturales, dado que se consideran que todos estos seres pues mantienen una unidad espiritual, y al mantener todos una unidad espiritual que viene a ser el referente de un espíritu humano, pues es factible cambiar o transmutar entre diferentes cuerpos, ¿no? Y probablemente estas urnas híbridas estén ejemplificando estos procesos de transformación de cuerpos. Ahora, es importante también mencionar que dentro de este enfoque perspectivista, pues se plantea que no todos digamos, los animales o no todos los seres tienen esta capacidad, digamos, de transmutación o esta capacidad de unidad espiritual con los humanos, ¿no? Sino que son ciertos seres que cumplen un rol protagónico a nivel de animales depredadores, depredadores y de presas, que son los que tendrían una especie de mayor jerarquía para tener esta facilidad de transformación de cuerpos, ¿no? Y en este caso, pues, les he puesto aquí un ejemplo de una máscara, probablemente está representando una águila arpía o un gavilán. Son animales altamente respetados en la Amazonía y que cumplen un fuerte rol como animales depredadores, ¿no? Tenemos acá probablemente una posible forma de mono en esta urna del medio. Y bueno, pues tenemos realmente formas que no nos son del todo reconocibles, pero que pues sí nos permiten entrever que hay una conexión, hay una unión de diferentes elementos que están uniendo a diferentes seres. Entonces, como ya una conclusión general pues de toda esta presentación, justamente lo que he querido demostrar, ¿no?, es que se presentan ciertos niveles estructurales en estas urnas, como hemos podido ver en los ejemplos, y que a su vez tanto los motivos como a nivel estructural pues tienen una fuerte relación con otros elementos de otras culturas pertenecientes a la tradición polícroma amazónica. Entonces, en este sentido, pues, estamos hablando de que se comparte una misma narrativa, un mismo sistema ontológico, pero a su vez para la fase NAPO es sumamente importante esta capacidad de agencia artística y cualidad polisémica de la imagen, ¿no?, que podemos aprenderlos en estos términos metafóricos y perspectivistas, dándonos cuenta de este modo específico de pensar que a su vez está, digamos, conectado con las ontologías amazónicas. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, licenciada Tania. Muy interesante su práctica. Vamos a pasar con las preguntas vía Facebook Live. Si bien hay muchas preguntas, vamos a tomar unas cuantas para no agobiar a nuestra exponente, como también por el factor tiempo. Entonces, una de las primeras preguntas vienen por parte de Eric Limones. Pregunta: ¿existe algún tipo de mensaje o intención que se repita en la mayoría de las urnas? Bueno, sí, como mencionaba en la exposición, pues es importante recalcar que cada composición pues es una composición única, ¿no? Si bien en algunos casos se comparten ciertos motivos, son, digamos, muy pocas de estas recurrencias, sino que más bien las composiciones son composiciones únicas. Al parecer son composiciones mucho más personalizadas. Ahora, lo que sí es importante resaltar es que un elemento, un icono que se mantiene constante en todas estas urnas es precisamente la representación de la serpiente, o sea, en estos tres niveles que había planteado, ¿no? Entonces, especialmente de la boa constrictora, también de la anaconda, pero especialmente de la boa constrictora. Ok.
Esta pregunta más viene de mi parte y tomando en cuenta que dijo que analizó estas urnas de algunos de los museos, no sé si conozca mucho el contexto, pero mi pregunta va en relación a los tipos de urnas, antropomorfas, no figuradas, homorfas. ¿Existe alguna relación entre clase social y el tipo de urna que se utilizó para enterrar a los muertos? ¿Se encontraron ajuares asociados a estas urnas o no? Sí, bueno, gracias por la pregunta, es realmente muy interesante porque lamentablemente justamente al no tener los contextos arqueológicos sistemáticos, pues nos dificulta el llegar a estas conclusiones, ¿no? No obstante, sí es importante mencionar que el hecho de que existan estas diferentes urnas antropomorfas versus estas, por ejemplo, no figurativas, eh, sí nos hace pensar de que probablemente las urnas antropomorfas estaban destinadas a ciertas personas quizás con un mayor estatus frente a otras, ¿no? No obstante, tendríamos todavía que encontrar los contextos funerarios de estas urnas para poder realmente llegar a estas conclusiones. Ahora, si todos estos materiales pues efectivamente pertenecen a la misma cronología, pues es una hipótesis bastante factible. Uh-huh. Muy bien. De parte de Anaí, vía Facebook Live, mediante su investigación, ¿se pudo encontrar mensajes o lo que los pobladores quisieron transmitir mediante las pinturas? Bueno, como ya lo hemos también venido mencionando a lo largo de estas charlas de esta semana, justamente el estudio iconográfico no se enfoca tanto en descifrar qué es lo que estaban intentando, digamos, cuál es el significado de estos símbolos, ¿no? Porque precisamente para nosotros es de cierta manera poco factible llegar al, digamos, al pensamiento humano y decir qué es lo que estaban pensando, ¿no? Es decir, no podemos llegar a ese nivel de aproximación, sino que más bien lo importante, y como decía también Juan Andrés ayer, es el cómo estas imágenes se están transmitiendo, el cómo estas imágenes se están estructurando, cómo se están figurando a nivel artístico, más que el qué significan, ¿no? Porque sí, esa es una gran limitante que tenemos en general en la arqueología, aún con contextos, el hablar de qué es lo que significa, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos proponer diferentes significados, pero realmente aseverar cuál es el mensaje específico de estas imágenes, pues realmente no se podría. Listo. De parte, bueno, ya lo respondió. Bueno, ¿existe alguna relación entre la pasta utilizada para hacer estas, o sea, están proponiendo, según entiendo, de que las figuras cerámicas podrían estar haciéndose en masa y luego la pintura personalizada? ¿Qué podría decir acá de esto? Si las formas son iguales y luego es la varía lo que pintura como forma única, o también las figuras cerámicas también forman una forma personalizada. Sí, gracias por la pregunta. Sí, bueno, en el caso de las urnas antropomorfas, yo diría que la producción definitivamente no es una producción en serie, sino que igualmente es una producción individualizada, ¿no? Yo no lo presenté en esta exposición por el tiempo, pero yo también hice un análisis en general de la imagen y de las formas, y pues efectivamente cada urna antropomorfa tiene una forma diferente. Tiene un rostro diferente, tiene tamaños diferentes, tenemos unas, digamos, desde los 20 centímetros hasta 80 centímetros. Entonces, hay una gran variedad en la morfología y realmente yo creo que cada urna en realidad está, al menos en las antropomorfas, están siendo personalizadas. Ya en las urnas no figurativas, pues ahí sí podríamos probablemente hablar de una producción más en serie porque hay muchas formas que son similares, varían bastante en el tamaño, eso sí, también hay una gran variación en ello, pero sí hay ciertas formas mucho más comunes que probablemente pudieran haberse, estando haciendo varias y luego pues haciendo esta pintura más de carácter individualizado. Ok. Bueno, terminamos la sesión de preguntas. De mi parte, muchas gracias. De parte también del Club AD 14, muchas gracias. Voy a pasar la palabra al profesor Angelo Constantine para que pueda cerrar lo que viene a ser el ciclo de ponencia. Muchas gracias nuevamente. Listo. Bueno, muchas gracias, Tami.
Gracias por compartir esta riquísima investigación de la iconografía de las urnas funerarias de la fase Napo, que está enmarcada dentro de esta tradición polígrama amazónica. Muy buena investigación en cuanto a tus herramientas de trabajo y lo más importante que ha permitido este trabajo tuyo es la incorporación, ¿no? De la etnoarqueología para realizar ese marco interpretativo, ¿no es cierto? Y esa etnoarqueología que la has realizado con las comunidades quichuas amazónicas, ¿no? Para así crear ese parámetro de referencia y comparación para la interpretación de los diseños de las urnas de la fase Napo. Entonces, esto que nos estás hablando sobre la pintura corporal de estas, de las urnas, ¿no? Cuya configuración intrínseca implica un tipo de comunicación visual, como ya lo hemos venido revisando en las anteriores presentaciones de los colegas Fernando Ugalde, Juan Andrés López y Andrés Mosquera, ¿no? Entonces, esta comunicación visual sobre la estructuración ideológica y social de este grupo cultural, con tu aporte investigativo nos está dando unas herramientas más para poder entender a este grupo humano que estuvo habitando esa parte de la Amazonía ecuatoriana entre los años 1100 a 1400 después de Cristo. Entonces, esta comunicación visual estaría basada en una estética, probablemente, ¿no? O en una estética del personaje, ¿no? Algo como metamorfosis o una cuestión híbrida, tal vez, ¿no? Que a su vez dan en cuenta una narrativa, ¿no es cierto?, a fin de ver o entrever los diversos grupos que la componen, ¿no? Y que componen también toda esta tradición polícroma amazónica, en la cual están todas estas grupos culturales como Fasenapo, como también los quichuas canelos, entre otros. Para mí es un gran privilegio haber escuchado un trabajo tan bueno, excelente, en iconografía en la Amazonía Norte, ¿no? en lo que es el Napo, un trabajo muy desarrollado meticulosamente, con aportes de etnoarqueología, que son estas cuestiones de estudios actualísticos en la cual uno debe de apoyarse también. Mis más sinceras felicitaciones. También estoy viendo dentro de tu trabajo todo ese marco teórico conceptual que también ha sido aplicado por Juan Andrés y por Andrés Mosquera, ¿no? Todo esto que viene ya prácticamente de una escuela de formación que la han tenido todos ustedes. Para mí es un placer haber estado disfrutando de tu charla, como también los estudiantes, el público y la Escuela de Arqueología. Gracias a nombre de la SPOL, gracias a nombre de la Facultad de Ciencias Sociales e Humanísticas y del Club AD14, Club Estudiantil de Arqueología. Sin más que decir, quedo agradecido y doy paso a nuestro coordinador, el señor Daniel Lemusares, para cerrar ya el ciclo de conferencias que hemos realizado conjuntamente con la SPOL, la facultad y el club. Mi gratitud. Sí, muy buenas tardes. Bueno, creo que Ángelo ha recogido gran parte de mis palabras de agradecimiento y de parte de la facultad, especialmente de la decana de la facultad, por haber podido contar con todos ustedes, tanto los expositores como el público aquí en Facebook Live, para poder escuchar este ciclo de conferencias que ha sido muy interesante y realmente marca un hito. Nos ha agradado mucho como facultad. Esto ha sido organizado principalmente por los propios alumnos, su propio interés de aprender y de poder aprovechar, ¿no?, las coyunturas que tenemos actualmente, ¿no?, de que este medio de comunicación está siendo muy utilizado,
y creo que lo han logrado. Felicitaciones, ¿no? Tenemos expositores de calidad y ojalá podamos tener otras nuevas oportunidades, ¿no? Con otras temáticas, otras personas y por supuesto también tenerlos a ustedes nuevamente aquí, ¿no? Realmente me ha gustado mucho, ¿no? Soy el coordinador de la carrera, ¿no? Cualquier cosa, pues estoy a las órdenes en la SPOL, ¿no? Y me agrada ver pues que lo han logrado hacer de una forma maravillosa, chicos. Y también a usted hasta el día de hoy aquí, muchas gracias por su participación y también pues a los otros expositores de los días anteriores, ¿no? Eso es todo de mi parte, ¿no? Espero que tengan una muy buena tarde.